mi nombre es Dayana Vaquero y en el día de hoy les vengo a explicar en qué consiste la decodificación terciaria, según el texto de la teoría de las 6 lecturas de Miguel Zuviria. En las entregas anteriores hablábamos de la decodificación primaria, cómo transformamos las palabras en conceptos, y de la decodificación secundaria en cómo transformamos oraciones en proposiciones o pensamientos. Ahora vamos a explicar en qué consiste la decodificación terciaria. Se puede decir que esta consiste en descifrar la lectura y el significado global de un texto, permitiendo al lector llegar a una lectura más completa, para que se pueda entender lo que quiere transmitir el escritor. De manera que la relación al leer y al escribir, estableciendo una relación casi íntima entre el lector y el escritor. Los mecanismos estudiados tienen como finalidad mostrar el sentido y el significado social del acto de leer y escribir. ¿En qué consiste transmitir el significado y conocimiento entre los individuos? Se puede afirmar que todos los textos, por cortos que estos sean, tienen estructura semántica. Aun siendo simple idearios, dejan como tarea al lector que sea capaz de desarrollar esas ideas del mismo, identificando sus proposiciones y relaciones, es decir, construir una estructura semántica. En los textos infantiles se podría decir que parten pensamientos casi desconectados, porque los niños aún no tienen la capacidad de conformar estructuras completas donde se relacionen o coordinen adecuadamente las ideas. Ellos escriben por proposiciones unas seguidas de otras, sin un orden o secuencia lógica. Es decir, hasta ahora han alcanzado la estructura secundaria. Deberían desarrollar nuevas operaciones para llegar a la terciaria, para así darle sentido global al texto. Estas proposiciones serán las que van a presentar mis compañeros a continuación. Las oraciones secundarias. Una de las características fundamentales del lenguaje oral y escrito es la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Es aplicar una palabra o toda una frase completa para aumentar, sin necesidad alguna, el número de términos o frases que rodean la proposición principal, sabiendo que una proposición principal es la oración simple, la idea central o fundamental en el enunciado. Un ejemplo de redundancia sería: todos los días los niños salen a jugar. Vamos a reducir esta oración y nos queda: los niños salen a jugar. En el lenguaje oral y escrito se utilizan distintos tipos de redundancia. Uno de ellos es la redundancia léxica, donde utilizamos dos palabras con un mismo significado. Ejemplo: tu círculo redondo es perfecto. Otra es la redundancia proposicional, es utilizar oraciones secundarias para rodear la proposición principal. Tenemos la redundancia ideativa, que es la relación del hablante con el mundo que lo rodea. ¿Por qué la redundancia? Existen dos teorías planteadas por Miguel de Zuviría en su libro Teoría de las 6 lecturas. La primera es para obligar al lector a realizar una lectura crítica sacando ideas secundarias para llegar a la idea principal. La segunda teoría es utilizar la redundancia para amplificar la idea central, como una virtud de resaltarla para brindar una idea completa. Hablemos de la estructura semántica. La estructura semántica es la unión de dos macroproposiciones enlazadas entre sí, de multitud de tipos y formas, ya sea causales, temporales, lógico, deductivo, inductivo, entre otros, pero siempre manteniendo una relación lógico-semántica, utilizando conjugaciones, adverbios sentenciales y conectores lógicos. Un texto debe tener por lo menos dos macroproposiciones para que tenga sentido, de resto será un montón de ideas sueltas y vacías. La modelación. ¿Cuánto tiempo gasto o invierto un escritor en redactar una novela? Es difícil presentar datos estadísticos, pues varían en demasiado los ritmos de escritura y las necesidades individuales de perfeccionar los textos de acuerdo con las peculiares características de cada autor. Existen escritores que revisan hasta la saciedad sus escritos y otros que nunca tachan la palabra alguna, es decir, escriben tal como se les viene a la mente, al menos eso dicen a pesar de las diferencias. Un estimativo aproximado sería una obra por año. El maestro Gabriel García Márquez, en un reportaje reciente, comenta que se sentía satisfecho si a lo largo del día lograba escribir 2 páginas. Eso contemplaba
una aproximado de 800 horas de trabajo, eso sin contar los contratiempos de la preparación y de la lectura. Es necesario que el lector archive los conocimientos extraídos y protegerlos de tal naturalidad que con el desarrollo del tiempo y el deterioro no le pongan fin, y garantizar la fidelidad como la recuperabilidad del nuevo conocimiento adquirido. El mecanismo de los mejores lectores es emplear un esquema de los libros leídos, ya que conserva su naturalidad y así los puedan exhibir más adelante. Un ejemplo de un lector oyente: solo se podrá entender un discurso cuando él le asigna la necesaria coherencia. Para poder hacer eso, primero tiene que conectar las oraciones semánticamente, es decir, que tenga que establecer las relaciones condicionales entre propósitos y hechos. Los mecanismos: de la misma manera que se decodifica la primera, inaugura la transformación de las palabras en los conceptos con ella asociados. De la decodificación terciaria le otorga el sentido final a la mágica actividad humana de leer. Sin la decodificación terciaria, los dos paquetes de procesos de decodificadores previos no servirían. Mientras que la decodificación primaria inicia el camino, la decodificación terciaria lo llena de finalidad. Cuando hablamos de la decodificación terciaria, hablamos de la comprensión de párrafos, partiendo de la interpretación y comprensión de cada una de las líneas que lo componen. De esta manera, hallamos una idea principal del mismo, es decir, una idea concreta a partir de la interpretación de cada oración como un todo. En general, los textos poseen estructura semántica, es decir, una organización entre sí. Un claro ejemplo son los textos científicos, entre otros. En la decodificación terciaria encontramos macroproposiciones, estructura semántica, modelos. En las macroproposiciones vemos que la redundancia proposicional rodea de frases secundarias las frases principales que, al ser omitidas, no cambian el significado. ¿Cómo podemos extraer estas macroproposiciones? Debemos generalizar, es decir, que debemos agrupar en una macroidea varios pensamientos. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando ideas redundantes, replanteando una macroidea, tomando el sentido de las otras. Ahora bien, la estructura semántica hace parte de la decodificación, es decir, que la estructura semántica es la organización de las proposiciones relacionadas entre sí, mediante diversos conectores, revelando nexos y relaciones causales, temporales o derivativas, y se apoya en dichos conectivos, usando palabras de aceleración, de freno o de llegada. El modelo. La modelación, siendo el último paso, transforma esta estructura en un esquema gráfico, permitiendo una visualización clara y jerárquica de las ideas fundamentales del texto.